Bueno, entonces vamos a hablar acerca, el título que le he puesto a la enseñanza es cree correctamente y vive correctamente. Amén. Y el tema es la justicia, así que vamos a hablar de ¿qué? De la justicia. La justicia es algo muy importante que nosotros debemos estar ¿qué? Oyendo o leyendo, aprendiendo. Amén. La justicia es una verdad muy importante. ¿Cuántos lo creen? La justicia es una verdad muy importante y lo vamos a mirar por qué. Martín Lutero dijo que había que meterle la justicia de Dios en la cabeza a cada creyente a golpes. ¿Sabían eso? Y eso era para referirse de que enseñar la justicia de Dios es algo supremamente importante. ¿Sabe por qué? Porque el título es cree correctamente y vive correctamente. Si usted cree que usted es la justicia de Dios, usted va a vivir caminando en la justicia de Dios en esta tierra. De lo contrario no lo va a poder hacer. ¿Listos? Entonces este tema es muy ¿qué? Importante. Saber y creer esto. ¿Listos? Que ustedes ¿qué? Ahora esto es importante saberlo. Las personas que no han nacido de nuevo, que no han recibido a Jesús en su corazón, pueden saber cómo ellos son declarados justos ante Dios. ¿Y cómo una persona es declarada justa ante Dios? Por medio de la ¿qué? Fe. Por medio de la fe, ¿quién? En Cristo Jesús es declarado justo. Y empieza a ser ¿qué? La justicia de Dios. Pero también los creyentes, cuando ya una persona cree es declarada justa, y el Señor quiere que usted viva en esa justicia. Manifestando ¿qué? Esa justicia, pero primero necesita conocer qué es la justicia y que usted es la justicia para que pueda vivir ¿qué? Correctamente. Amén. Así que vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 1 versículo 17. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe que vivirá. Amén. Voy a mirar un momentico, voy a ver este versículo en la Biblia TPT. Y quiero que miren cómo lo dice acá. Me gusta cómo lo dice acá. TPT. En esta versión dice, este evangelio revela la revelación continua de la justicia de Dios. Una justicia perfecta que nos es dada cuando creemos. Amén. Entonces, ¿qué revela el evangelio? Diga la justicia de Dios. Y es una justicia ¿qué? Perfecta. Es una justicia ¿qué? Perfecta. Por eso usted es un espíritu que tiene un alma y vive ¿qué? En un cuerpo. Usted en el espíritu, lo que es usted es ¿qué es? Perfecto. ¿Usted es qué? Perfecto. ¿Cierto? ¿Cuándo usted fue perfecto? Cuando usted confesó a Jesús, cuando usted nació de nuevo y Dios le dio su naturaleza, usted es una persona ¿qué? Perfecta en el espíritu. ¿Sí? Tiene un alma, vive en un cuerpo, su alma está siendo transformada y su cuerpo va a ser glorificado un día estos, en un cerrar y abrir de ojos, cuando suene la trompeta,
dice, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estemos caminando en esta tierra seremos ¿qué? Transformados, llevados y transformados. Vamos a recibir un cuerpo exactamente como el cuerpo de Jesús. ¿No se alegran por eso? Bueno, yo me alegraría mucho porque voy a recibir un cuerpo glorificado igual que el de Jesús. Entonces, este evangelio revela una revelación continua de la justicia. ¿Usted es qué? Un justo, usted es la justicia de Dios. Y en esta versión me gusta porque lo dice de esta manera. De Dios, es una justicia perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia no crece ni decrece. ¿Me hago entender? O sea, hoy no soy menos justo que mañana, sino que yo soy justo, perfecto, de una vez y para siempre cuando recibí ¿a quién? A Jesús en mi corazón. Entonces el problema de los creyentes es este, que un día se sienten perfectos y justos, pero al otro día, si de pronto se equivocan, entonces dicen, ya no soy ¿qué? La justicia. Pero quiero decirle algo, usted es la justicia, y en esta versión dice que usted es la justicia, y es una justicia perfecta. Amén. Usted es perfecto. Ahora, usted es perfecto en el espíritu, tiene imperfecciones en su alma y en su carne, pero en su espíritu Dios lo ve perfecto, Dios lo ve la justicia de Dios, Dios lo ve a usted justo. ¿Sabían eso o no? Ahora, esto nos da libertad, ¿o no? Si usted cree correctamente, usted va a vivir correctamente. Pero si usted no cree correctamente, va a vivir ¿qué? Incorrectamente en esta tierra. Y lo que tratamos de enseñarles es que usted tenga una seguridad de lo que usted realmente es en Cristo. Que nada podrá quitarle esto. ¿Por qué? Porque usted no se lo ganó, ni lo ahorró, ni hizo nada para ganarlo. Esto es un regalo de Dios. La justicia es un don, es un regalo que Dios le dio a usted. No por lo bueno que usted hizo, sino que Él quiso darnos eso a nosotros. Amén. Entonces, como Dios se lo dio a través de Cristo, es un regalo, no fue por lo que yo hice, tampoco se pierde por lo que yo ¿qué? Haga o deje de hacer, porque es un regalo. Vino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Listos? Entonces, aquí nos enseña que el Evangelio revela no el pecado, sino que revela el Evangelio. La justicia de Dios. Así que nos enseña que el Evangelio revela no el pecado, sino la justicia de Dios. Esto es glorioso. ¿Sabían esto? El Evangelio no revela el pecado. Muchos de nosotros a veces habitamos predicando mucho acerca del pecado. Pero quiero decirles algo, el Evangelio no revela el pecado, el Evangelio revela la justicia de Dios. Ahora, nosotros estamos en contra del pecado. ¿Cuántos están en contra del pecado? Estamos en contra de ¿qué? Del pecado, estamos en contra del pecado. Ahora, ¿el pecado trae consecuencias? Sí, porque la Biblia dice que la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Y el pecado trae muerte. Económicamente, emocionalmente, el pecado trae muerte, ¿qué más? Familiar, mata familias, mata propósitos y mata todo el pecado. Estamos en contra del pecado, pero lo que le quiero decir es que el Evangelio no revela el pecado, el Evangelio revela la justicia de Dios. Amén. Entonces Romanos 1:17 dice que el Evangelio es ¿qué? ¿Buenas o malas noticias? Buenas noticias. El Evangelio es ¿qué? Buenas noticias. Por lo cual nosotros debemos estar dando es ¿qué? Buenas noticias, predicando buenas noticias, las buenas noticias. ¿Sí es así o no? Las buenas noticias. El Evangelio no revela el pecado, sino las buenas ¿qué? Noticias. Dicho de otro modo, el Evangelio no es para infundir temor ni miedo a la gente. El Evangelio no es para ¿qué? Infundir temor o miedo a ¿quiénes? A la gente. El Evangelio es para proclamar ¿qué? Las buenas ¿qué?
noticias. Es para enseñarle a la iglesia lo bueno que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros. Esto es glorioso, ¿no? Esto es que el Evangelio son buenas noticias. Es para enseñarle a la iglesia todo lo bueno que Dios hizo a favor de cada uno de ustedes en la cruz. Cuando nosotros predicamos eso, esto trae vida. Pero cuando predicamos mezclas, eso trae condenación y muerte. ¿El Evangelio produce qué? Vida. Entonces, ya vemos que el Evangelio que trae buenas noticias y que revela la justicia de Dios. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Abraham es un ejemplo de justicia y gracia, un hombre de fe, de justicia y de gracia. Él estaba consciente de estos tres regalos. La justicia es un regalo, la gracia es un ¿qué? Regalo, y la fe es un regalo. Todo lo que Jesús ganó en la cruz por usted y para usted y para mí, fue un regalo que no se puede comprar, sino simplemente ¿qué? Recibir. ¿Listos? ¿Seguros de eso? Entonces, el estar consciente de estos tres regalos nos ayuda a vivir correctamente en esta tierra. ¿Sí? Que no fue algo que yo merecí ni que gané, sino que es un ¿qué? Regalo de Dios. ¿Listos? Entonces, nunca olvide que nuestra fe no nace de nuestra mente ni de nuestras imaginaciones. Nuestra fe no nace de nuestra ¿qué? Mente ni de nuestras imaginaciones. Es un regalo, es un don, es el don de la fe, el don de la justicia y el don de la gracia es un regalo de Dios para la iglesia, para las personas. Entonces, así que Abraham estaba consciente y era ¿qué? Portador de estos tres ¿qué? Regalos. ¿Cuáles tres regalos? Fe, justicia y gracia. ¿Listos? Fe, justicia y ¿qué? Y gracias. Abraham era consciente de estos tres regalos. Y si nosotros deseamos vivir en la justicia de Dios, como dice Primera de Pedro 2:24, necesitamos ser conscientes de estos tres ¿qué? Regalos. ¿Sí? Una cosa es que yo soy la justicia, pero otra cosa es caminar en la justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 2:24? Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, ¿a qué? En el madero o en la cruz, ¿cierto? ¿Sí es así o no? Para que estando ¿qué? Yo muerto al pecado, viva a la justicia, viva en la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos ¿qué? Curados y sanados. O sea, Pedro está diciendo que nosotros vivamos ahora ¿qué? En la justicia, pero para que usted viva en la justicia necesita tener revelación de que qué es la justicia y que usted es la justicia y que es un regalo. ¿Qué es un qué? Regalo de Dios. Entonces la justicia se recibe ¿por qué? Por fe. ¿Por qué? Por fe. Génesis 15:6. Leamos Génesis 15:6. ¿Cómo Abraham fue declarado justo? Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Cómo Abraham fue declarado justo? ¿Por qué? Por creer. Siempre es por creer, no es porque él hizo ¿qué? Algo. Solo fue ¿por qué? Por creer. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Entonces, Abraham desde Génesis 11 al 14 estaba consciente de la fe. A partir de Génesis 15:6 empezó a ser consciente de la justicia de Dios. Y la Biblia dice que Abraham creyó y le fue ¿qué? Contado por justicia.
¿Por qué viene la justicia? Por creer. ¿Listos? Entonces, esta palabra contado, aparece en Romanos, y vamos a mirarla. La palabra contado, vamos a ver qué es, y aparece en Romanos capítulo 4, colóqueme Romanos 4, capítulo 4, versículo 3 al 5. Me regala la hora, qué horas inicié, porque vayan, media hora me avisa. Listos. Romanos 4, 3 al 5. Porque, ¿qué dicen las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Contado por justicia. Esa palabra contado aparece ahí en Romanos, siga. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Siga. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, el impío, su fe le es contada ¿por qué? Por justicia. Entonces, ¿cómo recibe la justicia? Por fe, por creer. ¿Qué hizo Abraham? Creyó y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Esta palabra contado o contada son términos de la contabilidad que se utiliza para la entrada o salida o el ingreso o el ¿qué? Egreso. Así que a partir de Génesis 15, mire lo que pasó con Abraham. Abraham recibió un tremendo impulso porque tuvo una ¿qué? Entrada, un ingreso a su favor. Y la Biblia dice que la fe cargó a su favor. ¿Qué cargó a su favor? La justicia de Dios. A partir de allí, Abraham se supo ¿qué? Justo. Abraham comenzó a verse justo a partir de Génesis 15. ¿Sabe que eso es poderoso, no? Y eso es lo que Dios quiere, que usted empiece a verse ¿qué? Justo. ¿Cómo quiere Dios que usted se vea? Justo. Y así sucede con nosotros. Somos justificados ¿por qué? Por la fe. Ahora, cuando Dios nos declara justos por la fe, nos empieza a tratar ¿cómo? Como a unos ¿qué? Justos. Nos empieza a hablar como a unos justos. Nos empieza a ver como a unos ¿qué? Justos. ¿Sí es así? Y nuestras oraciones nos las responde como a unos ¿qué? Justos. Porque ahora es lo que ¿qué? Somos. Ahora, Abraham no había nacido de nuevo, esto es poderoso. Abraham no había nacido de nuevo, no había sido creado, recreado de nuevo. Abraham no estaba sentado en lugares celestiales con Cristo como estamos nosotros, ¿cierto? Pero él le creyó a Dios. ¿Y Dios qué? Lo declaró ¿qué? Justo. Abraham, a pesar de su mal desempeño, nunca sintió culpa de condenación. Hoy en día nosotros los creyentes a veces sentimos culpa de condenación. Y cuando usted siente culpa de condenación, entonces usted empieza a apartarse. Usted empieza a no venir. Y lo que quiere el diablo es que usted ¿qué? Sienta culpa de condenación. ¿Cuándo siente culpa de condenación un creyente? Sí, pero ¿cuándo? Cuando no tiene revelación de que es la justicia de Dios en Cristo, lo que hoy les estoy enseñando. Esto es para que usted lo crea, lo tome y lo viva. ¿Deja de ser usted justo? No. ¿Entienden eso? Entonces Abraham, que no había nacido de nuevo, que no había sido recreado, que no estaba sentado en lugares celestiales, él se supo justo. Y él vivió como un justo. Él se supo ¿qué? Justo. ¿Listos? Abraham, a pesar de su mal desempeño, nunca sintió culpa ni condenación. Caminó en esta tierra como un hombre justo, a pesar de que desconfió de la gracia de Dios para sostenerlo. Abraham en algún momento desconfió de la gracia de Dios ¿para qué?
sostenerlo. Dios, ¿qué le había dicho? Te multiplicaré, ¿cierto? ¿Sí es así o no? Pero él, ¿qué hizo? Descendió ¿a dónde? A Egipto, porque tuvo ¿qué? Hambre. Pero Dios, ¿qué le había dicho a él? Yo lo que sostendré, yo lo bendeciré, lo multiplicaré. Y Abraham en un momento desconfió de la gracia de Dios y descendió ¿a quién? A Egipto. ¿Por qué? Porque tuvo hambre. Y Dios le había dicho que él lo engrandecería. Él falló allí. Descendió a Gerar porque había que hambre y Dios, y 2 veces él dijo que su esposa era ¿qué? Una hermana. O sea que él allí ¿qué dijo? Falló, él mintió. ¿Sí es así o no? ¿Mintió o no mintió Abraham allí? Tal vez fue por miedo de Faraón o tal vez por miedo de que Abimelech le quitara la vida, pero él falló. Pero aunque falló una vez o 2 veces, él se mantuvo ¿qué? Justo. Esa es la clave. Esto no quiere decir que nosotros no fallemos. De pronto vamos a fallar, pero usted sigue siendo ¿qué? Justo. Abraham siguió viéndose justo. Así que Abraham no había nacido de nuevo, pero se supo ¿qué? Justo. Ahora, en el nuevo pacto, en Efesios 4:24, el primer elemento de la nueva creación que recibimos es la justicia de Dios, es la santidad y la verdad. Colóqueme Efesios 4:24. Dice, y vestidos del nuevo ¿qué? Hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Lo primero que recibe una persona cuando nace de nuevo es ¿qué? La justicia. Eso es lo primero. Por eso esto es muy ¿qué? Importante. Es importante que usted lo sepa. ¿Listos? Esta verdad se debe quedar instalada en la conciencia y el espíritu de cada creyente. Porque a veces en nuestra conciencia es que a veces no nos sentimos ¿qué? Justos. Y recuerde que usted no se siente, sino que usted es, lo cree por fe. ¿Listos? Que la justicia no solo fue un regalo, sino que también nosotros fuimos hechos la justicia de Dios. Y esa justicia nos fue impartida con la nueva creación. Así que usted nació de nuevo y el primer elemento que usted recibe cuando nace de nuevo es la justicia de Dios. O sea, Dios mismo, su naturaleza viviendo en nosotros. Dios vino a vivir con usted y conmigo, con la iglesia. ¿Listos? Ahora, Dios jamás... ¿Quién vive en usted? Cristo. Y Él es la justicia. ¿Y usted es qué? La justicia por causa de lo que hizo ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cierto? Él lo hizo a usted ¿qué? Justo. Lo hizo, no porque usted hizo algo, fue que Él lo hizo. Entonces esto nos tiene que quedar plenamente, o sea, tenemos que tener confianza de esto. Ahora, Dios jamás haría una nueva criatura que no fuera ¿qué? Justa. Dios lo que crea siempre ¿qué es? Justo. Cuando Dios creó a Adán, lo creó ¿qué? Justo. Él se hizo ¿qué? Injusto por lo que hizo, pero Él lo hizo ¿qué? Justo. Dios jamás haría una nueva criatura que no fuera ¿qué? Justa, que fuera pecador. Dios jamás engendraría a un pecador. Dios engendra ¿qué? A un justo. ¿Sí es así o no? Por eso los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, no son ¿qué? Pecadores arrepentidos. A algunas personas le preguntan o les dicen que nosotros somos unos pecadores ¿qué? Arrepentidos. Nosotros no somos pecadores arrepentidos. Nosotros somos una nueva criatura justa. Porque cuando usted nació de nuevo, Dios lo mató. Y Dios lo que resucitó.
Usted nació de nuevo, usted es una nueva creación, nunca antes, algo que nunca antes había que existido. Somos nuevas criaturas justos y bendito sea Dios que no somos pecadores, porque Jesús no es el Cordero que deja el pecado del mundo. Juan dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Dios vino, Cristo vino a esta tierra ¿a qué? A llevar, a quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. Por eso ahora usted y yo somos ¿qué? La justicia de Dios en Cristo. Amén. Ahora, ¿cuándo es quitado el pecado legítimamente de la persona? En la cruz, ¿cierto? O sea, en la cruz es quitado ¿qué? El pecado, ¿cierto? Pero cuando una persona es, cuando una persona es recreada de nuevo, que acepta a Jesús, él inmediatamente ¿qué se hace? La justicia de Dios. O sea que usted y yo, cuando creímos en Jesús y lo confesamos, fuimos ¿qué? Hechos ¿qué? La justicia de Dios. Allí recibimos la naturaleza de Dios, allí recibimos todo lo que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Así que el día que fuimos recreados, que nacimos de nuevo, fue arrancado el pecado de raíz de nuestro corazón y fue implantada la nueva ¿qué? Naturaleza de Dios. Amén. O sea, usted que tiene adentro de usted la naturaleza de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la fe de Dios, todo lo tiene usted. Por eso Pablo dijo, en él estoy ¿qué? Completo. Por eso nosotros no podemos pedir, la justicia no crece, la santidad no crece, el amor no crece, la fe no crece. Lo que crece es la revelación, de lo que nosotros ya somos o tenemos en Cristo. No podemos pedirle a Él que nos dé más amor, más fe, más justicia. ¿Cierto? Amén. Entonces, por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 6:14. ¿Qué dice 2 de Corintios 6:14? Usted tiene la naturaleza de Dios dentro de usted. Dios mismo vive en usted. Usted es la justicia de Dios dentro, usted es perfecto en su espíritu. Dice, no os unáis en yugo ¿qué? Desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia? ¿Cuántos justos hay acá? Con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las ¿qué? Tinieblas? Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 14 que no nos unamos a yugo ¿qué? Desiguales. Y esto es un mandamiento para indicarnos que debemos unirnos a todo aquello que es compatible con Dios. ¿Cierto? ¿Sí es así o no? Ahora, el hombre puede unirse a un yugo desigual, ¿es verdad o no? Nosotros podemos unirnos, no es que lo debemos hacer. Sin embargo, alguien se equivoca y se puede unir a un yugo ¿qué? Desigual. Eso es posible en el hombre. Por eso hay hombres que se unen en yugo desigual en los negocios y por eso después tienen una cantidad de ¿qué? Problemas. ¿Sí es así o no? Cuando nosotros nos unimos en un yugo desigual tenemos ¿qué? Problemas. Tenemos que buscar es que todo lo que sea ¿qué? Compatible a lo que es Dios, a nuestra ¿qué? Naturaleza. Porque usted es la justicia. ¿Cómo la justicia puede hacer negocios con la injusticia? ¿Cómo la justicia puede estar caminando a toda hora con alguien que es injusto? Amén. Así que el hombre puede unirse en yugo desigual, pero Dios jamás se unirá a un yugo ¿qué? Desigual. Por eso 2 de Corintios también, colóquemela otra vez, 2 de Corintios 6:14, dice que
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la qué? Injusticia. Entonces, que la justicia con la injusticia no tienen ¿qué? Comunión. Y la luz con las tinieblas no tienen ¿qué? Comunión. Así que Dios es justo. Dios que es justo, que es la justicia, jamás se uniría con una persona que injusto. Por eso Primera de Corintios, capítulo 6, 17, dice que todo el que se une al Señor es un espíritu con Él. Amén. Todo el que se une a Él es ¿qué? Un espíritu con Él. Pero es todo el que se une a Él. No es todo el que se une a un concilio, a una denominación o a un pastor, o el que se une, es solo el que se une al Señor. Amén. Es un ¿qué? Espíritu con Él. Usted y yo nacimos de nuevo, ahora usted y yo somos ¿qué? Un espíritu con Él, somos una criatura nueva con Cristo Jesús. Esto significa que la justicia no solo es un regalo, sino que la justicia ahora no es un regalo, sino es lo que yo ¿qué? Soy. ¿Sí? No solo es un regalo de Dios para usted, sino que ahora la justicia es lo que usted es. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la justicia, vino a vivir con usted dentro de usted. Y usted y Él se hicieron ¿qué? Nos hicimos uno con Él. Ahora somos uno. Cristo, que es la justicia, y nosotros. Uno solo, la justicia de Dios. Amén. Listo, entonces, esto significa que la justicia no solo es un regalo, sino que tú en esencia, en tu espíritu, eres una persona justa como Dios, como Jesús. Por eso usted puede permanecer delante de Dios como si nunca hubiera ¿qué? Pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado de usted. ¿Qué significa que usted sea la justicia de Dios ahora? Significa que usted puede estar, que está en la presencia de Dios sin ningún sentido de culpa ni qué, inferioridad, con la misma confianza que está nuestro Señor Jesús. Esto es poderoso. Antes en Adán, como dice la Biblia, en Adán estábamos muertos, separados de Él, pero en Cristo ahora estamos con Él, hablamos con Él. ¿Sí es así o no? Antes no. La Biblia dice en Romanos 1:17 que el pecado, la transgresión, por la transgresión de un solo hombre, ¿qué pasó? Por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó ¿qué? La muerte. ¿Cuánto más reinará en vida por otro hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Usted está reinando en vida porque ha recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y la Biblia dice que lo recibió. No es algo que se ganó, es algo que recibió. ¿Lo entiende o no lo entiende? Romanos 5:17, sí. Entonces, Romanos 5:17 dice que la justicia no viene por nuestra ¿qué? Obediencia, por hacer bien las cosas. Viene como un regalo, dice que lo que recibimos. ¿Usted pensaba que la justicia venía por la obediencia o por lo que usted hiciera? No. La justicia es un regalo y se recibe. ¿Entiende eso o no entiende eso? O sea que nosotros no nos ganamos la justicia. No, dígale no a su vecino. No, porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, ¿cierto? Leamos Romanos 3:24. Colóqueme Romanos 3:24. Siendo justificados por lo que yo hice. ¿Sí?
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, ¿qué? Jesús. Entonces dice que fuimos justificados gratuitamente sin hacer nada. No habíamos hecho el primer ayuno, no habíamos hecho la primera oración, no habíamos hecho la primer vigilia, no habíamos leído por primera vez la Biblia y usted fue declarado justo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo. Es por gracia. Pero Dios quiere que usted ahora viva, tenga la seguridad de lo que es, para que, como dice el título de la prédica, crea correctamente hoy, para que usted viva correctamente. La mayoría de los problemas de los creyentes es eso, que no estamos creyendo correctamente lo que somos. Por eso a veces alguien dice, hoy me siento un pecador, mañana no, hoy me siento así, mañana no, y usted no vive por lo que siente, usted vive por fe, por lo que cree, por lo que es. Si todos nosotros tuviéramos revelación de esto, tendríamos menos consejería, menos problemas. ¿Sí es así o no? Gloria a Jesús. Entonces es por gracia. La justicia es un regalo que se recibe por gracia mediante la redención que es ¿por quién? Por Cristo Jesús. Así que nosotros no solo hemos recibido el regalo de la justicia, sino que ahora adentro fuimos hechos la justicia de Dios. Usted es la justicia de Dios. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 21? 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció, ¿qué? Pecado. Por mí, por nosotros, nos hizo ¿qué? Perdón, a él lo hizo ¿qué? Pecado, para que ahora yo fuese hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿qué sucedió allí? Cristo, que no era pecador, yo recibí lo de él y él recibió lo mío. Yo recibí su justicia y él recibió mi ¿qué? Pecado. Eso fue lo que sucedió, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí. O sea, ¿cuántos no nos gozamos por eso? ¿Cierto? Porque él recibió lo que no merecía. Y yo recibí lo que no merecía. Es glorioso, ¿cierto? Así que una persona en la iglesia, si no es experto en la palabra de justicia, si no es consciente de esa verdad, siempre será ¿qué? Un niño. Y la Biblia dice que el inexperto en la palabra de justicia es un niño y necesita ¿de qué? De leche. Leche, o sea, los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 13. ¿Qué necesitamos ser? Expertos en la palabra de ¿qué? Justicia. ¿Cómo así? Que yo crea lo correcto de la justicia, que Dios es la justicia y que yo ahora soy ¿qué? La justicia de Dios. Que no fue por lo bueno que yo hice, no fue por el trabajo que yo hice, que es un ¿qué? Regalo de Dios. Y todo aquel que y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de ¿qué? Justicia, porque es un ¿qué? Niño. Entonces, un inexperto en la palabra de justicia es un ¿qué? Niño. Abraham fue un experto en la palabra de justicia. Por eso cuando Abraham creyó, nunca más le pidió a Dios que le hiciera justicia. Así que la justicia no viene por hacer cosas, ni por portarnos bien, ni por hacer bien las cosas. Viene como un regalo de Dios. ¿Sí o no? Por eso cuando Abraham estaba intercediendo por Lot, ¿cómo miraba Abraham a Lot? Aunque estaba en Sodoma, en Gomorra, amén,
aunque estaba en esa ciudad que iba a ser ¿qué? Destruida, Abraham intercedió por Lot, pero ¿cómo Abraham miraba a Lot? Justo. A pesar de qué? De que estaba en medio de unos ¿qué? Pecadores. Abraham miró a Lot como Dios lo miraba. ¿Cómo cree usted que Dios lo ve a usted? Justo. Dios miraba también a Lot ¿qué? Justo. Y Abraham tuvo revelación de la justicia y miraba a Lot como justo. Lot no tuvo un buen comportamiento. Fue que extendiendo sus tiendas hasta Sodoma, y las escrituras dicen que Lot no quería salir de ¿qué? De Sodoma. El ángel le tocó tomarlo, cogerlo de la mano y sacarlo, pero aún Dios lo veía como justo. Amén. Entonces la Biblia dice que Lot afligía su alma por la conducta de los habitantes de esa ciudad, y Abraham miró a Lot como Dios lo miraba. ¿Cómo lo miraba Dios? Como un justo. Por eso vamos a mirar segunda de Pedro 2:7. Segunda de Pedro 2:7. Y libró al justo ¿qué? Lot. ¿Cómo lo miraba Dios? Justo. ¿Cómo lo miraba Abraham? Justo. A pesar de qué? De que no tenía un buen ¿qué? Desempeño. ¿Listos? Por eso ustedes o nosotros podemos tener un error. ¿Cuántos han tenido unos malos pensamientos aquí? ¿Solo el pastor? Todos hemos tenido tal vez malos pensamientos. Todos estamos en Cristo, pero hemos tenido ¿qué? Malos pensamientos. Entonces, por eso tú puedes tener errores y tal vez malos pensamientos estando en Cristo. Estando en Cristo podemos tener malos desempeños, malos pensamientos, juzgar a una persona, hablar mal de un político sin conocerlo bien, juzgar a un hermano solo por las apariencias y tener malos desempeños, decir lo indebido, pero eso no te hace pecador, simplemente tuviste un mal ¿qué? Desempeño. ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Sí es así o no? Ahora, todos por algún momento hemos tenido ¿qué? Un mal desempeño, un mal pensamiento, un error, siendo creyentes. Pero la Biblia dice que usted debe ¿qué? Tener una conciencia de ¿qué? ¿De pecador o de justicia? Aun cuando me equivoco, yo debo de tener ¿qué? Una conciencia de ¿qué? De lo que soy. Cuando Abraham creyó, su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. O sea, tuvo una entrada, un ingreso, un capital a su favor. Y ese capital fue la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando Abraham ¿qué? Creyó, ¿cierto? Ahora, así como nosotros al nacer de nuevo tenemos un ingreso, también hubo ¿qué? Un egreso, una salida, un descargo. Y Romanos 4:8 dice, vamos a leerlo. Cuando usted recibió a Jesús, tuvo ¿qué? Un ingreso, pero también tuvo ¿qué? Un egreso, un ¿qué? Descargo. Y vamos a ver qué sucedió. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa ¿de qué? De pecado. ¿Cierto? Dice que bienaventurado el varón o la mujer a quien Dios no ¿qué? Culpa de pecado. Al entrar la justicia, salió la culpa. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:25, colóquemelo. O sea, cuando a usted le entró la justicia, el ingreso, ¿qué salió? El pecado. ¿Cierto?
a quien Dios puso como ¿qué? Por medio de la fe en su sangre para manifestar su ¿qué? Justicia, a causa de haber ¿qué? Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Usted tuvo un ¿qué? Ingreso, pero también tuvo ¿qué? Un egreso. Algo salió de usted. Entró la justicia, pero salió ¿qué? El pecado que había en usted. ¿Listos? Que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados, y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que la ley, ¿qué dice? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Dios en su paciencia pasó por alto los pecados. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Colóqueme Romanos 5:8. Mire cómo lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Cristo murió por nosotros. Gloria a Jesús. Dice que siendo enemigos, éramos enemigos de Dios. Dios no era enemigo de nosotros, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cierto? Siendo aún enemigos de Dios, Dios no nos mató. ¿Sí o no? Segunda de Corintios 5:19, ¿ya lo leímos? Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la ¿qué? Reconciliación. Voy a dejarlo ahí porque este es una secuencia que vamos a seguir hasta el domingo. ¿Hablando de qué? De la justicia de Dios. Quedamos en, colóqueme ahí esta última cita para dejarla ahí, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. Dejémoslo ahí para que me ayuden a recordar. Listo, entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Somos la qué? Justicia de quién? De Dios.